En esta sesión trabajaremos con degradados. Para ello activamos la herramienta de degradado y vamos a dar clic y arrastramos para definir un degradado. Aquí podemos cambiar los colores. Voy a elegir por ejemplo este modelo, clic y arrastro y noto como el trazo que haga va a definir el inicio y el final del degradado. Por ejemplo, si hago un trazo corto no es igual a si hago un trazo largo, y tampoco es igual si hago un clic de arriba abajo o de abajo arriba. Hay varios tipos de degradado: radiales, en forma de diamante o con un determinado ángulo. Voy a dejarlo nuevamente en lineal, que es la opción por defecto, y voy a ver cómo personalizar. Supongamos que ninguno de estos colores me convence. De repente quiero cambiar estos colores. Voy a dar un clic aquí. Aquí encuentro una barra con los colores que tengo y los cuales puedo cambiar con doble clic, o puedo dar un clic aquí para crear nuevos baldes. A estos nuevos baldes le damos doble clic y cambiamos los colores fácilmente. Podemos moverlos o intercambiarlos. Ponemos OK y aplicamos el degradado. Si por ejemplo quisiera tener más modelos, puedo dar un clic aquí y cargar algunas bibliotecas de degradado. Por ejemplo, pongo sencillo, presiono añadir y se agregan más combinaciones. Lo vuelvo a hacer, clic, espectros, añadir y se agregan más combinaciones. Eliges una combinación y simplemente la aplicas. Si por ejemplo aplicara un degradado pero no sobre un lienzo en blanco, sino por ejemplo sobre una foto, miren qué pasaría. Aplico el degradado y el degradado va a cubrir la imagen, la va a tapar. Voy a poner control Z. Si por ejemplo cambio el modo de fusión, por ejemplo con multiplicar, al aplicar el degradado, los colores del degradado se fusionarán con la imagen. Hay diferentes modos. ¿Lo ven? Tenemos bastantes alternativas aquí. Puedo reducir la opacidad para hacer el degradado algo translúcido. Puedo invertir los colores. Ahora trabajemos con capas. Voy a abrir una imagen. Bien, ahora vamos a trabajar con capas. Voy a abrir una imagen dentro de la carpeta sesión 7 denominada fondo blue. Esta imagen, como todas las demás imágenes con las que hemos estado trabajando, se denominan fondo. Para ello iremos al menú ventana y abrimos la paleta de capas, F7. Esta paleta de capas casi siempre nos muestra una imagen denominada fondo. Voy a abrir otra imagen, por ejemplo esta, y voy a seleccionar a esta chica de una manera sencilla, utilizando la herramienta varita mágica que vimos hace un momento. Con esta herramienta varita mágica selecciono el fondo. En este momento tengo seleccionado todo lo que está de blanco, y con simplemente dar un clic en selección y elegir invertir, voy a tener seleccionada a la chica. Voy a copiar, voy a cerrar el lienzo y voy a pegar. Las capas se generan automáticamente al traer información de otro lienzo. Estas capas se modifican con esta herramienta. La herramienta mover nos va a permitir mover obviamente una capa, pero también nos va a permitir mediante esta casilla agrandarla o reducirla. Sugiero hacerlo presionando la tecla Shift para que no se distorsione. De una esquina presionando Shift y confirmamos con esta flechita de aquí. ¿Listo? Si tú realizas una transformación y no presionas esto, las opciones quedan bloqueadas. Mira,
todo está desactivado. ¿Por qué? Porque no has terminado la operación. La operación la terminas aceptando la transformación que has hecho o eliminando la transformación, cancelándola. Ya no quiero transformarlo, presiono cancelar. ¿Listo? Es importante eso. Una vez de haber transformado, desactivo esto para que no me estorbe ese borde. Voy a repetir la operación abriendo otra imagen, por ejemplo esta. He escogido imágenes con fondo blanco para seleccionarlas rápidamente. Probablemente si intentas hacer esto, seleccionar el fondo y luego invertir, y de repente lo haces sobre una imagen con fondo de color, esto te sea imposible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a copiar otra vez, voy a cerrar, voy a pegar. Automáticamente traemos otra imagen, se genera otra capa más. Podemos cambiar los nombres de las capas dando doble clic. Lo mismo hago aquí, doble clic. El orden de las capas influye teniendo en cuenta que las capas que están abajo siempre se encuentran atrás. Miren, le doy un clic a esta capa y la arrastro. Ven esa línea oscura. Ahora el chico está atrás de la chica. Para poder trabajar con las capas tienes que seleccionarlas aquí. Por ejemplo, clic a esta capa, trabajo con la chica. Clic a esta capa, trabajo con el chico. Si quieres seleccionarla rápidamente puedes activar esta casilla y con solo dar un clic seleccionas cualquiera de los dos objetos. Es recomendable cuando vas a trabajar con varios elementos al mismo tiempo. Si vas a trabajar solo con uno en particular, es mejor desactivarlo y seleccionar ese uno con el que quieres trabajar. Las capas tienen algunas posibilidades que vamos a ver, pero primero abrimos otra imagen. Esta ahora, fondo abstracto. Vamos a ver una nueva manera de pasar una capa encima de otra. Por ejemplo, voy a mover esto aquí. Y con la misma herramienta mover que estamos usando, voy a pasar esta imagen sobre las capas. Ahora cierro esto y veo que esta nueva imagen tapa todo lo que tenía anteriormente, porque está en una capa encima de lo que tenía anteriormente. Voy a dar un clic aquí y lo voy a arrastrar para que quede como un nuevo fondo. Hay algunas opciones aquí en donde dice normal, que ya lo vimos hace un momento con los degradados, en donde si por ejemplo yo pongo multiplicar, puedo hacer que esta imagen se fusione con el fondo que está atrás, y tengo aquí varias alternativas. ¿Correcto? La opacidad hace que la capa se vuelva transparente. Lo puedo hacer con cualquier capa. Por ejemplo, selecciono a la chica y le disminuyo su opacidad. Al momento de guardar un trabajo con capas es importante tener en cuenta lo siguiente. Si tú pones guardar, se va a guardar con el formato de Photoshop por defecto. Vamos a poner allí montajes y noten que se va a guardar con el formato PSD. Mientras que si por ejemplo pongo guardar y lo guardo como JPG, como normalmente acostumbramos a hacerlo, voy a ponerle un formato alto, un tamaño alto. Aparentemente se guarda igual, pero miren la diferencia. Cuando abra el archivo en formato JPG, voy a ver que las capas no se mantienen, mientras que al abrir el archivo en formato de Photoshop, formato PSD, se mantiene la información intacta como la guardé. Es muy importante al momento de trabajar con capas.